Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo y espectacular video. El día de hoy, como se los prometí en un video anterior que hablé sobre uno de los mejores cómics de la historia, hablaremos de uno que para mí es fenomenal y trascendental. Nos vamos a desviar un poco de la temática de superhéroes y vamos a entrar en un tema de la novela gráfica histórica. Sí, amigos, porque los cómics no son solo superhéroes y personas en mallas. Entonces hablemos hoy día de Hip Hop Family Tree Volumen 1. Hip Hop Family Tree es de la editorial Flow Press Media, que, dato curioso, ni DC ni Marvel han hecho novelas o cómics históricos. La mayoría de ellos son de superhéroes, obviamente. Marvel y DC se basan en eso. Entonces otras editoriales son las que hacen estos famosos cómics y novelas históricas, como son por ejemplo el hecho de Mouse o justamente esta que voy a hablar, Hip Hop Family Tree. Entonces acompáñenme a revisar un poco más. Esta novela está escrita, compuesta e ilustrada por Ed Piskor, quien es autor de su notable trabajo en X-Men Grand Design, el cual tiene una influencia importante de Hip Hop Family Tree. Hip Hop Family Tree se basa y se enfoca en narrar los primeros años del hip hop y cómo es que aparece esta cultura, en qué se basa, en dónde nace, hacia dónde va dirigido el hip hop y todo lo más relevante, incluyendo sus personajes protagonistas, quienes tienen un acercamiento individual bastante interesante. No solo habla del rap, sino también abarca todas las facetas culturales del hip hop, como es los versos, lo que tienen alrededor, las rimas, etc. Muestra incluso cómo es que nace en el barrio del Bronx, en Nueva York, en los años 70 y hacia dónde se está convirtiendo y lo que termina siendo en una revolución de una cultura. Ed Piskor ha demostrado ser un autor que relata sus historias tipo enciclopedia. Vaya, o sea, nos muestran personajes momentos históricos de un cierto periodo de tiempo con pequeñas cosas clave que son vitales para desarrollar esta historia. En el primer tomo, el volumen 1, abarca todos los acontecimientos que pasaron y ocurrieron desde el año 1970, que es el inicio del hip hop, hasta el año 1981, es decir, la primera década del hip hop. Ahora, un dato muy interesante, y es que, bueno, es el más obvio en realidad, el nombre Hip Hop Family Tree hace alusión a que te está enseñando toda una narrativa genealógica en cuanto a familiares, personajes, todos los personajes principales que desarrollaron el hip hop de aquí en adelante. Es como si te estuvieran narrando la historia de una gran familia. Entrando un poco más en el análisis de la novela, vamos a entender que esta es una novela que relata el hip hop desde cómo es que nace en el Bronx, en Nueva York, y termina convirtiéndose en un icono de revolución cultural. Evidentemente este cómic está hecho para todos los fans del hip hop o para aquellos que quieren entretenerse y entender un poco más hacia dónde va esta cultura. Pues con tantos nombres, personalidades, eventos, personajes, te puedes llegar a perder en la narrativa de la historia. Cosa que también ocurre en X-Men Grand Design. Claro que en X-Men son personajes mucho más, ¿cómo decirlo?, fantasiosos, pues a fin de cuentas son mutantes. Aquí son personajes de la vida real, son realmente personas que sí existieron y que son partícipes del movimiento del hip hop de los años 70. Es de hecho por eso que se le llama una novela gráfica histórica, que tiene un carácter histórico. Y ese es el atractivo de la novela, que todos los hechos son realmente de la vida real. Y de hecho hay que darle bastante crédito a Ed Piskor por hacer este nivel de búsqueda y nivel de entrevistas para determinar y dar esta historia, ya que provee de una búsqueda exhaustiva de información para proveer de la mejor información a todos los espectadores. Trae los orígenes, los acontecimientos, personajes, incluso los versos originales y cómo se originan ciertas canciones que serán vitales del hip hop. Y es muy interesante porque particularmente el volumen 1 es el más antiguo, que va desde el 1970. Hay muchos actores de la trama, personajes principales que ya no están vivos. Y es muy interesante cómo es que el autor, con al nivel de búsqueda exhaustiva que tuvo que realizar para poder proveer de toda esta información verídica. Otra característica muy importante que hace esta novela bastante particular y con un tono muy característico es el autor Ed Piskor y su magnífica ilustración.
así como la narrativa, ya que lo hacen realmente genial. Hace como si todo lo que estuviéramos leyendo lo estuviéramos leyendo de forma bastante clásica o retro incluso, ya que todas las ilustraciones están basadas en los años dorados de los cómics, o bueno, más bien en el arte pop estilo cómic, y la narrativa está pensada como justamente los cómics antiguos, un narrador explicando la historia mientras también hay personajes que hablan entre sí. Sin embargo, no sé si fue el único que se perdió en cuanto a todo este embrollo de nombres y personajes, sino también por la similitud física que tienen todos los actores de la historia. Ese es uno de los mayores riesgos de utilizar justamente el arte retro y adaptar personajes de la vida real o personajes que en su momento eran tan parecidos entre sí, no necesariamente físicamente, sino por cómo se vestían, por cómo actuaban o incluso por cómo hablaban. Aunque también asimismo es muy interesante cómo juega con la temporalidad y va planteando cosas, pequeñas cosas, detallitos que serán muy relevantes en eventuales volúmenes, como en el volumen 2 que se abarca a partir de la década de los 80, 90, etc. A fin de cuentas es súper importante esta novela para entender los orígenes del hip hop y para entender al hip hop en sí. Si quieres saber la relevancia del graffiti, de las protestas, de la desigualdad, de las de espadas o de la música en general, esta novela es la adecuada para ti. Además de que no tiene miedo a la censura, es decir, que muestra todo de una manera muy cruda y bastante concreta en cómo eran las cosas, retratando así una sociedad bastante violenta y decadente de aquel momento, que es justamente lo que lleva a crear este movimiento y a que sea tan famoso y reconocido. Un ejemplo muy claro es el apagón de luz. En la primera, casi al inicio de la novela, podemos ver cómo están en una batalla de cantos y de pronto existe un apagón en la ciudad, mostrando así el lado más salvaje y el lado de necesidad de la gente, saqueando los sitios e incluso robando a los mismos dueños de los cantos, mostrando así el nivel de desigualdad y pobreza que existía en aquel momento, así también como el nivel de violencia que existía por parte de toda la comunidad al portar armas y el nivel de presencia de droga que existía en el cómic. Yo les recomiendo leer esta novela en inglés, ya que muestran rimas originales que se pierden el impacto cuando las lees traducidas al español. Incluso explican el origen de estas rimas y cómo es que estas terminan llevando a ser canciones que a la fecha son súper conocidas y súper importantes. Definitivamente Hip Hop Family Tree es una novela que vale la pena leer y que la recomiendo al 100%. Sin embargo, tienes que estar muy atento y tener cuidado de no perderte en cuanto a la narrativa, el tipo de personajes, la temporalidad, ya que todo puede llegar a ser muy confuso si te distraes un momento de la página. Lo cual tampoco creo que ocurra, ya que todas las acciones y circunstancias que pasan, junto con el nivel de detalle de ilustración que tiene la novela, es realmente fascinante y te tiene todo el tiempo metido en qué va a pasar después. A fin de cuentas podemos concluir que Hip Hop Family Tree es una novela realmente espectacular y está muy bien retratada en cuanto a la historia del Bronx de Nueva York de los años 70. Es una novela bastante interesante que juega con la narrativa y las ilustraciones para enganchar al lector. Tampoco les quiero explicar lo que hace la novela exactamente, porque yo no puedo resumir 10 años en un video de menos de 10 minutos. Así que voy a dejar que lean la novela para que entiendan un poco mejor. Eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que es un análisis bastante corto, interesante, pero es más que un análisis, una recomendación de mi parte para que todos ustedes lean esta belleza de cómic. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Ya saben que yo les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Chao.